Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mirko crecían juntos? O, Unbreakable Bonds. O su traducción al español Lazos Irrompibles. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, Mr. Nine. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 40. De las cenizas. Las imágenes aparecieron en todas las pantallas a la vez. Teléfonos. Salas de redacción. Televisores en apartamentos. Salas de espera de hospitales. Cafeterías de barrio. Salas comunes de residencias estudiantiles. Ahora, es tu turno. Esa sola frase resonó por encima del ruido estático, por encima de las calles derruidas de camino y por encima de los corazones de todos los que la presenciaban. No fue gritada, sino pronunciada con una fuerza que conmovió el alma. En la sala común de la residencia universitaria de la UA, 17 estudiantes permanecieron inmóviles. Nadie habló. Ni Hiro, cuyos puños estaban tan apretados que sus nudillos palidecieron. Ni Momo, a quien se le acumulaban lágrimas en las pestañas pero se negaba a parpadear. Ni Ira, que nunca había parecido más una estatua. El labio de Ochako tembló. Se tapó la boca. Los dedos de Tsuyu se presionaron contra la pantalla como si pudiera atravesarla. Kirishima exhaló lentamente. Esa es nuestra señal, ¿eh? Mina asintió con voz baja. Realmente ha terminado, ¿verdad? Shoji miró a Zero. Zero miró a Tokoyami. Denki simplemente se quedó sentado en el suelo, con la mandíbula desencajada. Incluso Shinzo, normalmente indescifrable, mostró un destello de asombro en sus ojos. No hacía falta que nadie lo dijera, pero Yuga lo hizo. Esta es nuestra era ahora. Mientras tanto, en toda la ciudad. Las familias lloraban. Inko Midoriya apretó la mano de Madoka con tanta fuerza que se les entumecieron los dedos. Los Bakugo permanecían detrás de ellos, paralizados, mientras Mitsuki susurraba. Ese maldito niño. En la sala de profesores, Aizawa miraba fijamente la pantalla del despacho de Nezu en silencio. No llevaba chaqueta. La corbata estaba desabrochada. Lo lograron, murmuró tan bajo que solo Vlad y Nezu lo oyeron. Nezu cerró las patas sobre su taza, y su sonrisa habitual fue reemplazada por una expresión mucho más solemne. A partir de ahora, nada volverá a ser igual. Y entonces el mundo volvió a moverse. Los paramédicos comenzaron a escoltar con cuidado a los 3 estudiantes Izuku, Rumi y Bakugo hacia las ambulancias que los esperaban. No opusieron resistencia. Lo habían dado todo. Rumi se apoyaba pesadamente en Izuku, con los brazos aún temblando. Bakugo se mantenía en pie por pura obstinación. Gran Torino caminaba junto a ellos, con los brazos cruzados y la mirada perdida en la distancia. Detrás de ellos, All Might permanecía erguido junto a Endeavor mientras la prensa se arremolinaba. Pero aún no habían terminado. La comisión necesitaba un informe completo. El mundo exigiría respuestas. Sus estudiantes necesitaban descansar. Izuku se giró una vez, recorriendo con la mirada la destrucción. Le dolían las piernas. Le palpitaba el costado. Pero su corazón latía con otra emoción. Ni miedo. Ni dolor. Esperanza. Lo habían logrado. Y por primera vez desde que comenzó aquella noche terrible, creía que realmente podían resurgir de las cenizas. Una hora después.
La sala de conferencias dentro de la sede principal de la Comisión de Héroes era estéril, fría y demasiado impoluta para hombres que acababan de salir de una zona de guerra. Toshinori estaba sentado en el extremo de la larga mesa de obsidiana, con el uniforme desgarrado pero las heridas cuidadosamente vendadas. Las costillas y el brazo izquierdo estaban bien vendados, la hemorragia detenida y la más grave estabilizada. La comisión no se atrevería a ponerlo frente a las cámaras con aspecto de moribundo. Su cabello seguía revuelto. Su presencia seguía siendo imponente. A su lado, Endeavor se recostó en su silla. Sus moretones y quemaduras eran más visibles, pero no por ello menos cuidados. La comisión se había asegurado de que la limpieza fuera la justa para mantener la nitidez de la imagen. Frente a ellos, miembros de la Comisión de Héroes flanqueaban al presidente, acompañados por asistentes, asesores legales, analistas y políticos con elegantes trajes. La habitación vibraba con una urgencia contenida. Empecemos por lo obvio, comenzó uno de los funcionarios. ¿Qué era esa criatura? ¿Y cómo estuvo a punto de destruir camino? Sin identificación, sin datos, sin huellas dactilares, añadió otro, mientras hojeaba las pantallas de sus tabletas. Nos están diciendo que aparece un monstruo vestido de negro y casi destruye la ciudad, ¿y no tenemos nada? La respuesta de Toshinori fue tranquila. Firme. Su nombre no importa. Todavía no. Lo que importa es que se ha resuelto el asunto, por ahora. Eso no es suficiente, dijo la presidenta con voz firme. Necesitamos nombres. Afiliaciones. Motivaciones. ¿Fue un ataque coordinado? ¿Hay más? ¿Era la Liga o algo nuevo? La voz de Endeavor retumbó como un trueno sordo. No importa qué bandera enarbolara. Vino a destruir los cimientos de nuestra sociedad, y lo detuvimos. Hubo silencio. Tensión. Un tic-tac. Entonces las preguntas cambiaron. Muy bien, dijo uno de los ayudantes, dirigiéndose a Toshinori. Pero ahora que has vuelto al combate activo, debemos preguntarte. Toshinori ni siquiera se inmutó. No voy a regresar. Una pausa. Vamos, Toshinori, dijo otro funcionario con suavidad, aún te queda mucho por dar. Esa última pelea demostró que estás lejos de haber terminado. El presidente se inclinó hacia adelante, con un tono cauteloso. Japón necesita estabilidad. El pueblo necesita saber que su símbolo de la paz no es solo un recuerdo. Seguramente, un retorno parcial. Toshinori soltó una risa amarga. Su eco resonó en la impoluta habitación. ¿Crees que me queda algo que dar después de eso? Tenía los ojos cansados, pero firmes. Lo di todo. El símbolo se retira. Y ese fue mi último bis. Se puso de pie lentamente, y el peso de su cuerpo recordó a todos en la sala el peso de su legado. Luego extendió la mano y golpeó suavemente el hombro de Endeavor con los nudillos. Creo en este hombre. La ceja de Endeavor se crispó ligeramente, pero no dijo nada. No hacía falta. Su pasión hablaba por él. ¿Buscabas estabilidad? Preguntó Toshinori, volviéndose hacia la puerta. No la encontrarás en mí, sino en los que vienen después. Se alejó de la mesa. Sin aspavientos. Sin disculpas. Sin remordimientos. El pasillo que daba a la sala de la comisión estaba en penumbra, adornado con viejos retratos de expresidentes y héroes olvidados. Olía ligeramente a desinfectante y a barniz de madera antiguo. Un marcado contraste con el campo de batalla que Toshinori acababa de dejar atrás. Se movía lentamente, con un brazo pegado al costado. No por dolor había sentido cosas peores, sino por el peso. El peso de la certeza. Se oyeron pasos detrás de él. No necesitó darse la vuelta para saber quién era. No tenías por qué ser tan duro con ellos, dijo Endeavor en voz baja, casi despreocupada. Podrías haber esquivado la mitad de esas preguntas sin quemar puentes. Toshinori soltó una risita seca mientras se ajustaba el cabestrillo del brazo izquierdo. Ya no voy a construir puentes que lleven a jaulas. El pasillo se extendía ante nosotros como un recuerdo que se desvanecía. Los dos hombres caminaban al mismo paso. Tras un instante, Endeavor preguntó: ¿crees que eso es todo? Toshinori hizo una pausa. Su reflejo en el cristal pulido le devolvió la mirada. Ya no era el símbolo de la paz. Solo un hombre. Negó con la cabeza. No. Todavía hay tormentas ahí fuera. Todavía hay sombras que no han salido a la luz. Miró a su antiguo rival y luego le ofreció algo poco común.
Una advertencia tranquila y sincera. No confíes plenamente en la comisión. Protegen lo que les conviene, no lo que es justo. No te creas todo lo que te digan. Escucha, pero nunca te arrodilles. Endeavor no respondió al principio. Apretó la mandíbula. TCH. De todas formas, no pensaba arrodillarme. Pero a su voz le faltaba su habitual vehemencia. Transmitía algo más sereno. Respeto. Toshinori esbozó una leve sonrisa y siguió su camino, dejando a Endeavor solo bajo las luces intensas. De vuelta en la cámara. De vuelta en la sala de la comisión, el ambiente estaba cargado de frustración. Nos dio largas, espetó un funcionario, golpeando una carpeta contra el escritorio. No nos dio ninguna información. Y se atrevió a decir que era su última pelea, murmuró otro. Lo necesitábamos. La presidenta no dijo nada al principio, con los dedos entrelazados, sumida en sus pensamientos. Finalmente, habló. Déjalo ir. Los demás se quedaron mirando. ¿Qué? Se giró hacia la enorme pantalla que seguía pausada en la última toma. El puño en alto de Toshinori. Él ganó, dijo ella. Y el público lo vio ganar. Eso es suficiente, por ahora. Un silencio gélido. Luego se puso de pie. Si ya ha terminado, pues que así sea. Tendremos que hacer nuestros propios planes. Las luces se atenuaron tras ella mientras salía. Los demás los siguieron en silencio, con la mente ya maquinando. Hospital cerca de camino. El suave zumbido de los equipos del hospital casi quedaba ahogado por las leves discusiones entre los adolescentes maltrechos. Aunque sus heridas habían sanado en gran parte, el dolor de la batalla aún se aferraba a ellos como un viejo abrigo. Desgastado, pesado y difícil de quitar. Rumi se recostó cómodamente en la cama, con la cabeza apoyada en los brazos, mientras sus orejas blancas se movían de vez en cuando con una leve sonrisa. Le dirigió una sonrisa burlona a Bakugo, quien seguía mirando de reojo el hecho de que ella e Izuku pudieran compartir cama. ¿En serio, intentaste hacer sentir culpables a las enfermeras o algo así?, murmuró Bakugo, con los brazos cruzados, sentado en su cama al otro lado de la habitación. ¿Qué, les dijiste que moriría sin él a tu lado? La sonrisa de Rumi se amplió. No. Simplemente les dije que iba a entrar a escondidas. Pensé que apreciarían mi honestidad. TCH. Eres increíble. Simplemente estás celoso. Desde los pies de la cama, Recover Eagle dejó escapar un suspiro de agotamiento, no por exasperación, sino por la experiencia. Basta ya de discusiones, dijo secamente. El chico todavía está en pleno tratamiento. Ella presionó suavemente sus labios brillantes contra el hombro de Izuku, mientras el tenue resplandor verde de su don aún se extendía por la parte superior de su cuerpo. Él estaba sentado sin camisa, con una postura obediente, aunque no relajada, y se estremeció levemente al sentir cómo la energía curativa penetraba más profundamente en un reciente desgarro muscular. Recover Eagle se recostó, inspeccionando su trabajo, y luego hizo una pausa. Sus ojos recorrieron su torso. Primero el lado derecho, donde una larga cicatriz en proceso de curación se curvaba bajo sus costillas. Quemaduras y cortes. Supongo que fue Gaby. Y. Alguien más. Estabas rodeado. A continuación, se desplazó hacia su espalda, donde había hecho un largo corte diagonal, rozando con la mano la leve herida. Fue un ataque sorpresa. Ni siquiera tuve tiempo de protegerme. Bajó hasta su muslo exterior, palpando una herida punzante ya cerrada. Esto casi me da en una arteria. 1 centímetro más y te habrías desangrado antes de que pudiera verte. Su voz se suavizó mientras continuaba hablando, incluso mientras una energía sanadora vibraba bajo las yemas de sus dedos. Todo esto, no fue por ti, ¿verdad? El aire de la habitación se hizo más denso. Rumi se incorporó lentamente, con la sonrisa desvanecida. Se quedó mirando la cicatriz bajo sus costillas, con algo indescifrable en sus ojos. Bakugo se inclinó hacia adelante desde la cama, con el ceño fruncido, no por ira, sino por la comprensión tácita de alguien que había sido protegido cuando no podía protegerse a sí mismo. Recover Eagle continuó trabajando, con los labios apretados en una línea tensa. Luchaste como un maldito tonto, murmuró. Pero uno valiente. Izuku le dedicó una sonrisa avergonzada. En realidad no tenía otra opción.
La voz de Rumi resonó, baja y firme. Sí, lo hiciste. Nos elegiste. Bakugo gruñó. Ese idiota podría haberme ahorrado una cicatriz, ¿sabes? Tiene que hacerme quedar como un vago. Rumi esbozó una leve sonrisa, pero eso no disipó la pesada carga que se cernía en el ambiente. La verdad era evidente en su piel. Había recibido los golpes que ellos no pudieron. Izuku no dijo nada. No hacía falta. Recover Igel exhaló un suspiro, su don desvaneciéndose suavemente. Listo. Físicamente, estás bien otra vez. Pero esas cicatrices, lo miró fijamente a los ojos. Esas no desaparecen. No asintió Izuku en voz baja. No lo hacen. La habitación estaba en silencio, lo suficientemente silenciosa como para oír el zumbido de las luces del techo y el suave murmullo de los monitores médicos que registraban 3 latidos cardíacos constantes. Recover Igel se apartó de Izuku, con el brillo de su don completamente desvanecido. «Estás estable», dijo, sacudiéndose el uniforme y anotando algunas últimas cosas en su portapapeles. «Pero los mantendré a los 3 aquí al menos 2 noches. Quizás más. Sin objeciones». Ella miró a Rumi y a Bakugo, quienes intentaban no mostrarse demasiado irritados por el veredicto. «Precauciones estándar», continuó con su tono maternal. «Debemos vigilar si hay tensión interna, algún daño persistente o, Dios no lo quiera, una infección por ese lodo que estaban expectorando». Izuku asintió en silencio, aún sin camisa, mostrando aún el mapa de cicatrices que cubría su cuerpo. «Sus familias ya han sido notificadas», añadió. «Pero no podrán visitarlos hasta mañana. Ya han tenido suficiente por hoy». Hizo una pausa, y su mirada se suavizó ligeramente. «Descansa un poco. Te lo mereces». Y dicho esto, Recover Igel se dio la vuelta y salió de la habitación, sus zapatos resonando suavemente contra el suelo de baldosas. El silencio que siguió fue breve, apenas un suspiro. Un leve crujido en la puerta. Luego, los pasos suaves y firmes del Gran Torino. Se quedó un momento en el umbral, con los brazos cruzados y la mirada ensombrecida. Ninguno de ellos se había percatado de su llegada, pero por su expresión, se notaba que llevaba allí el tiempo suficiente como para haber oído cada palabra. «Todavía no puedo creer que ustedes 3 hayan salido ilesos de esa picadora de carne», dijo con voz baja y curtida. «He visto guerras empezar con menos». Rumi parpadeó sorprendida. «Viejo, estabas espiando». Gruñó. «No es espiar si no me estaba escondiendo». Bakugo puso los ojos en blanco. «Pareces orgulloso de eso». Gran Torino sonrió con sorna al entrar en la habitación. «Claro que sí. Esperaba encontrarme con 3 cabezas huecas medio muertas. Lo que encontré fue, bueno, seguían siendo cabezas huecas, pero más duras». Observó a Bakugo. «Tú, Bomboy, lo admito, no te inmutaste. Ni siquiera cuando las cosas se pusieron serias». TCH. Bakugo apartó la mirada, con las orejas ligeramente sonrojadas. «Por supuesto que no». A continuación, Gran Torino se dirigió a Rumi. «Y tú, conejo, aún conservas tu coraje. Eres puro instinto y fuego, y prefiero eso a la indecisión cualquier día». Rumi se cruzó de brazos, conteniendo una sonrisa. «Gracias, abuelo». «Y tú, chico», ahora miró a Izuku. «Mantuviste la posición. Recibiste los golpes. Lo diste todo y más. Justo como él solía hacerlo». Izuku contuvo la respiración, pero permaneció en silencio, con la mirada fija en la del anciano. Y por una vez, Gran Torino dejó de lado las bromas por completo. «Me alegra que todos hayan regresado», dijo simplemente. «Todos ustedes. He enterrado a demasiados héroes en mi vida, no quería añadir ninguno más». El peso de sus palabras flotaba en el aire, denso pero cálido, como un viejo abrigo que se transmite de generación en generación. Los 3 estudiantes permanecieron sentados en silencio. No por dolor ni miedo, sino por respeto. Respeto por la batalla superada. Respeto por el camino que tienen por delante. Gran Torino se detuvo un segundo más, echando una última mirada a los 3 adolescentes. Sus ojos cansados se suavizaban a pesar de las profundas arrugas que los rodeaban. «Duerme un poco», dijo bruscamente. «Lo más difícil ya pasó, por ahora». Se giró, con la capa ondeando suavemente tras él, mientras salía por la puerta. Esta se cerró con un clic, dejando la habitación envuelta en una luz tenue y un suave murmullo. Durante unos instantes, solo se oyó el sonido de la respiración.
Bakugo se recostó en su cama de hospital con un gruñido, con los brazos vendados cruzados detrás de la cabeza. Izuku permaneció en el borde de su cama compartida, mientras Rumi se estiraba cómodamente sobre ella detrás de él, moviendo una oreja perezosamente mientras comenzaba a relajarse. La habitación estaba tranquila ahora. Estable. Pero la tensión persistía en el ambiente. Tensa, opresiva, tácita. Hasta... Oye. La voz de Bakugo rompió el silencio. No miró hacia allá, simplemente se quedó mirando al techo. He oído cosas. Izuku parpadeó. ¿Cosas? Cosas que no tienen sentido, murmuró Bakugo. Sobre ese bastardo con el que peleamos, sobre por qué te conocía. Sobre ti. Izuku no respondió de inmediato. Bakugo miró de reojo. Ese villano, no dejaba de llamarte por tu nombre. No dejaba de hablar de lo fuerte que te volverías. Y todos ustedes, señaló vagamente entre los tres, están hablando de brasas, de trascender, de un poder que no es normal. Su voz no denotaba enojo. Simplemente, cansancio. Sinceridad. No soy tonto. Quiero saber qué demonios está pasando. Rumi se movió detrás de Izuku, enderezándose y entrecerrando ligeramente sus ojos rojos, no mirando a Bakugo, sino sumida en sus pensamientos. Izuku la miró por encima del hombro. No intercambiaron palabra alguna. Solo esa comunicación silenciosa forjada a través del dolor y la supervivencia compartidos. Ella asintió levemente. Izuku volvió a mirar a Bakugo. Y dijo en voz baja. Sí. Mereces saberlo. Bakugo miró a su alrededor, ahora serio. Entonces empieza a hablar, Izuku. Izuku exhaló lentamente, aferrándose con los dedos a la manta que tenía en el regazo. La mano de Rumi se posó suavemente sobre su espalda, brindándole estabilidad y consuelo. Izuku se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. La manta del hospital se deslizó ligeramente, dejando al descubierto la red de cicatrices recientes en sus brazos. Bajó la mirada por un instante, como sopesando si la verdad cambiaría algo entre ellos. Pero cuando habló, su voz fue firme. Se llama One for All. Bakugo no reaccionó, no interrumpió. Simplemente observó. Tranquilo, impasible, pero escuchando con cada fibra de su ser. Es una peculiaridad que se transmite de persona a persona. Diseñada para almacenar energía, diseñada para crecer. Cada usuario le añade algo, y finalmente, me la transmitieron a mí. El brazo de Rumi rozó ligeramente el de Izuku mientras ella también se inclinaba hacia adelante, dejándole tomar la iniciativa. Vino de Olmig, continuó Izuku. Vio algo en mí. Creía en mí antes de que yo tuviera algo que demostrar. Antes de que tuviera este poder. Me lo dio, no porque fuera fuerte, sino porque pensó que podía soportarlo, porque quería salvar a la gente. Bakugo frunció ligeramente el ceño. No habló, pero su postura indicaba que estaba asimilando la información. Ahora todo encajaba. Su crecimiento desmesurado. Las referencias extrañas. La forma en que Olmig siempre se había interesado especialmente por Izuku. Y el villano contra el que luchamos, All for One, es la razón por la que existe este poder. Roba Kubix. Se los da a otros. Olmig luchó contra él y casi muere. ¿Y ahora? Izuku hizo una pausa. Ahora me toca a mí terminar lo que él empezó. Las palabras cayeron con silenciosa y definitiva. Rumi asintió, confirmándolo. Eso es lo que significaba lo de las brasas. Olmig solía tenerlas, pero ya no. Izuku es el único que las conserva. Bakugo se quedó sentado con él. Inmóvil. Pensativo. Por eso pudiste defenderte de todos ellos, murmuró finalmente. Incluso mientras nos cubríamos las espaldas. Izuku esbozó una leve sonrisa. Tenía que hacerlo. Ustedes dos estaban agotados. Bakugo resopló levemente. De verdad que eres un completo idiota. Izuku arqueó una ceja, pero Bakugo no se burlaba. De hecho, desvió la mirada y luego volvió a mirarlo, asintiendo con una expresión de respeto en sus ojos. Lo impresionaste incluso antes de tenerlo, dijo Bakugo. Olmig. Siempre veía algo que yo no veía. Supongo que ahora sí lo veo. Rumi sonrió con picardía, dándole un codazo a Izuku. Te dije que eras difícil de ignorar. Izuku se sonrojó, pero la calidez en la habitación era inconfundible. 3 estudiantes, marcados por las cicatrices y maltrechos, pero más unidos que nunca.
Y por primera vez en días, se permitieron respirar. La respiración de Bakugo se ralentizó, su voz ronca se fue apagando hasta dar paso al suave y rítmico vaivén del sueño. La tenue luz de la habitación del hospital iluminaba las sombras de su rostro, que por fin encontraba la paz tras días de tormento. Rumi le dio un suave codazo a Izuku en el costado y esbozó una leve sonrisa. Está fuera de combate. Izuku soltó una risita entre dientes. Es un milagro. Se recostaron, las sábanas estériles suaves bajo ellos, el zumbido de la maquinaria como un ruido blanco lejano. Rumi se movió a su lado, acurrucándose cerca de él. Su brazo rodeó su pecho, sus piernas se enroscaron suavemente alrededor de las suyas. Su calor era reconfortante. Familiar. Necesario. Al principio no habló, simplemente dejó que sus dedos recorrieran suavemente su piel, sobre las cicatrices que Recover y Gir los había enumerado antes, y las más antiguas que ya se habían asentado. Se movió despacio, con reverencia. Desde el hombro izquierdo, siguiendo la línea que va desde el gnomo, bajando por su brazo, sobre los recuerdos fragmentados que dejó la liga. Sus dedos se detuvieron en uno de los más nuevos. Su tacto se prolongó. «Tienes esto, protegiéndonos», susurró. «Protegiéndome a mí». Él la miró y descubrió que su mirada ya estaba fija en él. Suave, inquisitiva, el fuego habitual en sus ojos brillaba como brasas en lugar de una tormenta. «Eres mi maldito héroe, ¿sabes?». Izuku tragó saliva, sintiendo la opresión que le subía al pecho, y apretó ligeramente el brazo alrededor de su cintura, acercándola un poco más. «Siempre lo seré», dijo. «Pase lo que pase, sin importar cuántas cicatrices tenga, seguiré interponiéndome entre tú y lo que sea que el mundo nos depare». Rumi esbozó una leve sonrisa, pero su voz se quebró un poco cuando respondió. «Algún día me vas a provocar un infarto, chico héroe». Él sonrió. «Solo prométeme que seguirás ahí cuando lo haga». Sus frentes se tocaron. El mundo exterior seguía girando. Héroes, villanos, política, cicatrices aún por venir. Pero aquí, en este pequeño trozo de paz prestada, el tiempo se detuvo. Y dos almas, forjadas en el caos, encontraron consuelo en la promesa de la eternidad. Para siempre. Los labios de Rumi rozaron lentamente la cicatriz de su hombro izquierdo. Cada beso era un bálsamo para el dolor que había soportado, cada uno una promesa silenciosa. Su tacto era suave, su presencia reconfortante, más cálida que cualquier manta, más sanadora que cualquier peculiaridad. Permaneció allí, acurrucada a su lado, su aliento un suave suspiro sobre su piel. Pero los dedos de Izuku se crisparon ligeramente, y su expresión cambió. «Espera», susurró, apartándola suavemente a un lado. Ella parpadeó, confundida, mientras él se levantaba de la cama. Se dirigió a la esquina de la habitación y se arrodilló junto a su equipo de héroe destrozado, arrancado de la batalla y empapado de recuerdos. Desabrochó una de las bolsas multiusos con cuidado, hasta que encontró lo que buscaba. Cuando se dio la vuelta, sus ojos eran más tiernos que nunca. En el campo de entrenamiento, hace apenas un par de días, comenzó mientras volvía a su lado, dejaste esto a un lado, debajo de nuestro pino. No querías que se estropeara con las pesas de compresión. Abrió la palma de la mano. Allí descansaba el elegante brazalete plateado, que brillaba tenuemente incluso bajo la tenue iluminación del hospital. Lo mantuve cerca. Desde entonces, en cada paso, en cada pelea, lo llevé conmigo. No solo para devolverlo, dudó medio segundo, su voz se apagó en un suspiro. Sino porque sentía que llevaba un pedazo de ti. Rumi miró fijamente la pulsera, con los labios ligeramente entreabiertos. Recordó aquel momento. Cuando se la quitó antes de que todo se derrumbara. No se había dado cuenta de lo mucho que él la había conservado desde entonces. «Eres un idiota», dijo ella en voz baja, con la voz temblorosa, mientras extendía la mano y se lo quitaba. Sus dedos rozaron los de él, un instante. «¿Has estado cargando con esto, incluso después de todo lo que hemos pasado?» Él asintió. «Es tuyo», repitió, firme e inquebrantable. «Siempre». Rumi miró el brazalete y luego se lo volvió a poner en la muñeca. Encajó con un suave clic, como si nunca se lo hubiera quitado. Y entonces ella le agarró la camisa, lo atrajo hacia sí y lo besó, un beso profundo y lento, volcando en él todo. Su gratitud, su promesa, su corazón. Cuando se separaron, su respiración era entrecortada, pero sus ojos no reflejaban más que fuego.
Después de graduarnos, dijo en voz baja, cuando terminemos con todo esto de los estudios, me casaré contigo. Izuku parpadeó, entreabriendo ligeramente la boca. No hay nadie más. Nunca lo hubo. Eres tú, Izuku. Eres mío, ahora y para siempre. Su voz no vaciló. Ni una sola vez. Y por un instante, Izuku solo pudo mirar fijamente a la mujer que se había convertido en su ancla, su tormenta, su todo. Entonces sus labios se curvaron en esa sonrisa tranquila y segura que solo ella podía provocar. Entonces soy tuyo, dijo simplemente. Y nunca te dejaré ir. Se apoyaron el uno en el otro una vez más, envueltos en promesas que ningún villano, ninguna batalla, ninguna fuerza en el mundo podría jamás quebrantar. El ambiente entre ellos se volvió más denso. Los besos suaves se intensificaron, volviéndose más lentos, las manos recorriendo la piel curtida por la batalla y las cicatrices recién curadas. Los dedos de Rumi rozaron su mandíbula, sus labios se posaron en su cuello, e Izuku exhaló un suspiro silencioso, rodeando su cintura con una mano para acercarla aún más. No había prisa, ni frenesí. Solo esa llama que ardía lentamente entre ellos, forjada a través de la sangre, el fuego y el mero acto de sobrevivir. Su mano se posó en su pecho. La de él recorrió su columna vertebral. Sus frentes se encontraron en la penumbra. Su respiración se entrecortó ligeramente. Y luego, que no sea para mayores de 13 años, lo juro por Dios. Se oyó una voz ronca y adormilada desde la otra cama. Se congelaron. Bakugo no se movió, ni siquiera abrió los ojos. Pero giró la cabeza lo suficiente sobre la almohada como para que se le oyera murmurar de nuevo. No va a ser como en el avión otra vez. Hubo un instante de silencio. Entonces Rumi resopló. Izuku rió entre dientes, apoyando la frente contra la clavícula de ella mientras intentaba reprimir sus risitas con la mano. Rumi giró la cabeza hacia la otra cama. Estuviste dormido casi todo el tiempo. Bakugo dejó escapar un gruñido somnoliento. ¿Todavía traumatizado? ¡Qué dramática!, susurró Izuku con una sonrisa burlancia. Ella se cubrió con la manta, acurrucándose junto a él, con el brazo apoyado sobre su pecho mientras su respiración comenzaba a calmarse. Le besó la sien con ternura. Buenas noches, futura señora Midoriya. Ella sonrió contra su piel. Claro que sí. Y con sus cuerpos entrelazados marcados por las cicatrices, a salvo y más fuertes que nunca, los tres finalmente se sumieron en un merecido y tranquilo sueño. Tártaro. Las estridentes alarmas del centro médico tártaro se silenciaron cuando la sala de cirugía, protegida con medidas de seguridad, se cerró tras el convoy. Dentro de la sala de traumatología reforzada, un equipo de médicos y especialistas gubernamentales de primer nivel se movía con urgencia y destreza, rodeando la camilla donde yacía inmóvil el cuerpo destrozado del hombre más peligroso de la historia. All for One. El silencio que siguió fue ensordecedor. No por reverencia. No por miedo. Sino por conmoción. Habían oído los informes. Habían visto las imágenes. Pero nada podría haberlos preparado para esto. Los signos vitales se mantienen estables, murmuró un médico mientras observaba un monitor, con la frente perlada de sudor. Traumatismo craneal masivo, fracturas faciales en todo el maxilar. La hemorragia interna se ha estabilizado, pero, hizo una pausa, recorriendo con la mirada la imagen. La columna vertebral, se acabó. Un silencio se apoderó del equipo médico. ¿Qué quieres decir con al otro lado?, preguntó con voz cortante un agente de seguridad que estaba junto a la ventana, con chaleco antibalas y aún tenso. El médico jefe se enderezó, su voz ahora era más fría. Clínica, segura. Las vértebras torácicas quedaron completamente destrozadas. Fragmentos de su columna vertebral se incrustaron en el tejido circundante. Parece que la fuerza del impacto retorció su cuerpo de forma antinatural contra las barras de refuerzo o el hormigón armado incrustado bajo el nivel de la calle. Señaló la tomografía, donde se iluminaba con advertencias el contorno deformado de la columna vertebral de All for One. Aunque pudiéramos estabilizar los grupos de nervios, no hay vuelta atrás. Está paralizado. Otro monitor comenzó a registrar un ligero aumento. Su ritmo cardíaco fluctuaba. ¿Está consciente?, susurró alguien. En efecto, a pesar del daño, los orificios oculares del villano se contraían como si intentara abrir los ojos, con la mirada perdida. Unos tubos le suministraban oxígeno.
Los electrodos zumbaban transmitiendo datos. Pero la mirada de All for One, entrecerrada y furiosa, se desvió hacia las luces parpadeantes del techo. La comisura de su boca agrietada se contrajo. Un silbido resonó a través del respirador. Yagi. Fue más un suspiro que una palabra. Maldito seas, All Might. Y con esa última maldición, su voz débil, amarga, derrotada. Sus signos vitales se ralentizaron hasta convertirse en una pausa rítmica mientras su cuerpo caía en la inconsciencia. El diablo de Japón, el hombre del saco de una generación, el que afirmaba ser eterno, ahora era prisionero de su propia respiración. Al día siguiente en el hospital. La tenue luz dorada de la mañana se filtraba por las persianas de la habitación del hospital. Por una vez, reinaba la calma. El pitido de las máquinas era mínimo, la tensión se había disipado. Los 3 estudiantes héroes en todo menos en el nombre finalmente podían respirar tranquilos. Las bandejas del desayuno reposaban sobre sus regazos. Izuku y Rumi compartieron una, como era de esperar. Rumi tenía las piernas apoyadas con desgana sobre las de él mientras le daba de comer huevos revueltos con el tenedor, sonriendo de oreja a oreja. A él no pareció importarle. De hecho, su suave sonrisa, ligeramente aturdida, sugería que estaba en su propio paraíso particular. «Vas a pudrirle el cerebro con tanto azúcar», murmuró Bakugo desde la otra cama, mirando por encima del borde de su taza. «Me aseguro de que coma sus proteínas», dijo Rumi dulcemente, llevándose un trozo de salchicha a la boca. «Quemo muchas calorías abrazando a este grandullón». «Eres repugnante», dijo Bakugo, con todo el cansancio de un hombre que hacía tiempo que había aceptado su destino. «¿Estás celoso?», replicó ella con una sonrisa. Izuku se encogió de hombros con una expresión avergonzada. Ella sí que lo reservó. Antes de que Bakugo pudiera replicar, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Izuku. Katsuki. Rumi. El aire se convirtió en un caos cuando 3 tormentas muy diferentes azotaron la zona. El primer sollozo de Inko Midoriya fue una oleada de alivio y pánico maternal mientras corría hacia la cama de su hijo, prácticamente abalanzándose sobre él y abrazándolo con fuerza, sin importarle la bandeja del hospital. Detrás de ella, Madoka llegó igual de rápido, aunque tuvo la delicadeza de lanzarse a abrazar a Rumi por la espalda, chillando de alegría y alivio. Y entonces, ¿en qué demonios estabas pensando, maldito mocoso? Mitsuki Bakugo irrumpió como una granada con la mecha ya encendida, mientras que su esposo Masaru la siguió con un gesto silencioso y de disculpa a las enfermeras en el pasillo. Bakugo ni siquiera se inmutó. TCH. Aquí vamos. ¿Sabes lo difícil que es dormir cuando me llegan mensajes sobre ti luchando contra un monstruo que acaba con el mundo? Mitsuki agarró la cara de su hijo, apretándole las mejillas con agresividad maternal. Pareces como si hubieras pasado por una picadora de carne y hubieras salido con esa cara de satisfacción. Gané, ¿verdad? Grunó. Masaru suspiró. Estás castigado, para que lo sepas. Mientras las enfermeras intentaban calmar el repentino alboroto, las 3 familias comenzaron a moverse por la habitación. Hablando, abrazándose, discutiendo, llorando y quejándose. Era un caos. Un caos hermoso y familiar. Y a pesar del volumen y del prolongado gemido de Bakugo, ninguno de ellos lo habría cambiado por nada del mundo. Parece que ha llegado la caballería, murmuró Rumi a Izuku, sonriendo y apoyando la cabeza en el hueco de su cuello. Se rió entre dientes. Sí, y vivimos lo suficiente para verlo. La tormenta inicial de caos había pasado. Las enfermeras apenas habían logrado calmar a las familias, y ahora la habitación del hospital se sentía como un acogedor hogar. Inko estaba sentada al borde de la cama de Izuku, con la mano aún aferrada a la de él. Tenía los ojos rojos, pero las lágrimas habían cesado, por ahora. Con el pulgar rozó suavemente una cicatriz en el dorso de su mano. Una de tantas. Te extrañé, susurró ella. Yo también te extrañé, mamá, respondió Izuku en voz baja. Inko lo miró, con los ojos verdes llenos de culpa y orgullo. Quería enfadarme. Quería gritar cuando vi lo que pasó, pero entonces te vi en la pantalla. Estabas protegiendo a la gente. Los estabas protegiendo. Sus ojos se posaron en Rumi y Katsuki. Se parecían mucho a él. A All Might. Izuku sonrió levemente. Él también estaba allí. Lo sé, susurró. Pero tú también lo eras. Y eso es lo que más me asustaba, que este mundo te necesitara ahora.
Que ya no fueras el niño que se aferraba a la capa de All Might. Que ahora la gente se aferrará a ti. Al otro lado de la habitación, Mitsuki estaba ahuecando la almohada de Bakugo a pesar de sus protestas. No necesito esto. Cállate. Casi te conviertes en una barbacoa y tuve que ver las consecuencias en directo por televisión, Katsuki. Bakugo hizo una mueca, no de dolor, sino de culpa. No la miró a los ojos. Lo logramos. Eso no significa que no me haya destrozado, idiota. Su voz se quebró, solo por un instante. Respiró hondo y le acarició el pelo erizado. Pero te vi. Sé que luchaste con todas tus fuerzas. Los salvaste. Te salvaste a ti mismo. Se inclinó y le dio un beso en la frente. Estoy orgullosa de ti. Masaru le dio a su hijo una palmada firme en el hombro y asintió con calidez y en silencio. Ambos lo somos. En el lado de la cama de Rumi, Madoka la abrazaba fuertemente por detrás, como si temiera soltarla. Me has dado un susto de muerte, murmuró. Rumi apoyó la cabeza en el hombro de su abuela, su habitual actitud arrogante se suavizó ante el peso del verdadero afecto. Tenía a Zuku. Estaba a salvo. Madoka resopló. Eso es lo que me preocupa. Sois unos lunáticos. Pero viva, bromeó Rumi con dulzura, volviéndose para mirar a su abuela a los ojos. Gracias por venir. Madoka le acarició el rostro, juntando sus frentes. Siempre. Los tres estudiantes Izuku, Rumi y Katsuki se encontraban en el centro de todo, rodeados de aquellos que habían esperado con miedo, llorado en silencio y gritado frente a las pantallas de televisión. Aquellos que habían resistido no con puños ni poderes, sino con esperanza, amor y una fortaleza que, si bien no acaparó titulares, salvó vidas de maneras más silenciosas. Y por primera vez en días, todo se sentía bien. El calor permanecía como una manta mientras las familias se acomodaban. Médicos y enfermeras entraban y salían en silencio, revisando las constantes vitales y tomando notas, pero nadie los apresuraba. Hoy no. Inko extendió la mano para acariciar el cabello de Izuku con los dedos, como hacía cuando era pequeño. Necesitas un corte de pelo. Él resopló suavemente, cerrando los ojos al sentir su tacto. Dijiste eso la última vez. Y te lo diré la próxima vez también, murmuró. Siempre vuelves a casa con más cicatrices y el pelo más largo. Se inclinó y le besó la sien, luego miró a Rumi. Lo cuidas, ¿verdad? Rumi asintió sin dudarlo. Con mi vida. Los labios de Inko se curvaron con orgullo y algo más triste. Te creo. Madoka finalmente soltó a Rumi lo suficiente como para examinarla bien, entrecerrando los ojos al ver los moretones que aún se notaban bajo las vendas. ¿Te dieron de comer? Apenas respondió Rumi. Bakugo gruñó desde su cama. La peor comida de prisión que he probado en mi vida. Masaru esbozó una sonrisa. Eso ya es decir mucho. Comes como una compactadora de basura. Yo cocino para él. Ladró Mitsuki. Eso lo explica todo, murmuró Katsuki. Madoka arqueó una ceja ante la interacción. Y pensar que me preocupaba que Rumi fuera un poco difícil de manejar. De nada, dijo Mitsuki con sequedad. Salió pataleando y gritando, y no ha parado desde entonces. Ella tampoco, dijo Madoka, acariciando la oreja de Rumi con cariño. Nació salvaje. Rumi sonrió con sorna. Y estoy orgulloso de ello. Masaru se apartó de la cama de su hijo y se acercó a la de Izuku. Izuku. Le tendió la mano. Gracias. Izuku parpadeó sorprendido antes de agarrarlo. No tienes que... Sí, lo creo, dijo Masaru con firmeza. No solo ayudaste a Katsuki. Lo trajiste de vuelta. Vi la mirada en sus ojos cuando despertó. Sigue siendo él. Ese eres tú. Izuku tragó saliva y asintió. Él tampoco me dejaría atrás. Katsuki apartó la mirada, con las orejas enrojecidas. Tienes toda la razón. Al otro lado de la habitación, Rumi se acercó a Izuku, entrelazando sus dedos sin pudor. Entonces, ¿cuándo está programado el próximo desastre? Izuku le dedicó una sonrisa cansada. Ojalá después del desayuno. Apoyó la cabeza en su hombro. Te tomaré la palabra. Sin querer interrumpir su sesión de mimos, dijo Mitsuki, con los brazos cruzados y una sonrisa, ¿pero qué fue exactamente lo que pasó ahí fuera? Hemos recibido información manipulada por la prensa, pero no la verdad. Izuku exhaló lentamente. En resumen, entramos para traerlos de vuelta. A la liga no le hizo ninguna gracia.
Y. Su jefe decidió aparecer. El rostro de Madoka se ensombreció. ¿Su jefe? Sí, murmuró Rumi. Izuku lo enfrentó. El rostro de Inko palideció de nuevo. ¿Qué hiciste? No tuvo otra opción, dijo Rumi rápidamente. Lo contuvo. El tiempo suficiente para que los demás pudieran escapar. El tiempo suficiente para ganar. Izuku se encogió de hombros, restándole importancia. Todos peleamos. Yo solo, me mantuve firme. Tú eras el muro, dijo Madoka en voz baja, con un tono de reconocimiento en su voz. Izuku la miró a los ojos. Sí. Tal como lo prometí. Se produjo un breve silencio, interrumpido únicamente por el suave pitido de los monitores cardíacos y el tenue zumbido de las luces del techo. Entonces Mitsuki suspiró. Necesito café. ¿Alguien más? Madoka levantó la mano. Me leíste la mente. Mientras los padres se iban marchando poco a poco en busca de una cafetería, murmurando sobre la cafeína y la falta de sueño, Rumi y Izuku por fin se quedaron en paz, bueno, casi del todo. Katsuki entreabrió un ojo. Si ustedes dos vuelven a besarse, les juro por Dios que me tiro por la ventana. Rumi se inclinó y le dio un almohadazo. Entonces salta, dramático. Izuku rió de verdad, por primera vez en días. Sus dedos rozaron los de Rumi, y ella le dedicó una dulce sonrisa que solo él pudo ver. Me alegro de haberte encontrado, dijo con voz baja. Ella se inclinó y le dio un suave beso en la mejilla. Siempre lo haces. En otro lugar, ubicación desconocida. El escondite estaba en silencio, como no lo había estado desde antes de camino. Ni televisores a todo volumen. Ni Tuice tarareando. Ni Spinner discutiendo sobre ideología. Solo silencio y un aire denso como ceniza, cargado con el peso del fracaso. Tomura Shigaraki estaba sentado solo en una silla destartalada, con una pierna apoyada en el reposabrazos y la mirada perdida en el vacío. Había tirado su abrigo. El polvo se aferraba a su camisa negra. Sus dedos se crispaban de vez en cuando, buscando instintivamente los restos desmoronados de un reposabrazos destrozado que él mismo había descompuesto hacía apenas una hora. Kurohiri permanecía cerca, en su habitual silencio sereno, con los brazos cruzados a la espalda. No había hablado en minutos. No había nada que decir que no se hubiera dicho ya. Los demás estaban más adentro de la base, lamiéndose las heridas, curándose los moretones, tratando de fingir que no habían perdido a su dios. Pero Tomura lo sabía. Lo había visto, lo había sentido, cuando cayó All for One. El sonido aún resonaba en su mente. Hueso contra piedra, aquel golpe final. El silencio paralizante que siguió. El símbolo de su rebelión, derrotado. Y peor que la rabia, peor que la vergüenza, había algo más. Arrepentirse. Podrían haber sido amigos. Sus propias palabras lo atormentaban. No se las había dicho a un subordinado. No se las había escupido a un enemigo. Sino a él mismo. A Midoriya. Ahora no dejaba de resonar. Podrían haber sido amigos. ¿Qué habría significado eso? Izuku Midoriya no le había ofrecido la mano con lástima. No le había dado una lección como un héroe. Lo había comprendido. Lo había mirado con esos intensos ojos verdes como si fuera algo más que un proyecto fallido. Y cuando llegó la batalla, cuando el caos destrozó camino, Midoriya aún intentó salvarlo. Incluso cuando el cielo ardía. Incluso cuando All for One caía. Incluso cuando la liga se dispersaba como ratas de un barco que se hundía, Midoriya extendió la mano hacia él. Y se había alejado. Llegas demasiado tarde, Midoriya. Pero lo era. Un gruñido sordo escapó de su garganta mientras se encorvaba, pasándose ambas manos por su enredado cabello plateado. Sus uñas se clavaron en su cuero cabelludo con la suficiente fuerza como para hacerle sangrar. ¿Y si hubiera tomado esa mano? ¿Qué habría pasado si se hubiera alejado de All for One? ¿Y sí? Tomura. La voz de Spinner era baja mientras entraba en la habitación, con la espada a la espalda. Estamos, todos curados. Compres dice que deberíamos ponernos en marcha pronto. Tomura no levantó la vista. Se ha ido. Spinner asintió lentamente. Lo sé. Bien, dijo con voz quebradiza, como cristal oxidado. Porque eso significa que ya no tengo que vivir bajo su sombra. Las palabras le salieron con más fuerza de la que esperaba, pero también con más vacío. Como si intentara convencerse a sí mismo.
Mi gorilla, susurró. Todavía cree en este mundo. Spinner ladeó la cabeza. ¿Crees que se equivoca? No. Tomura se puso de pie lentamente, con los huesos rígidos, no por una lesión sino por el peso. Creo que va a demostrar que yo era el que estaba equivocado. Miró hacia la ventana agrietada. El horizonte apenas era visible a través de las capas de vidrio reforzado. Él va a cambiarlo todo. Conmigo o sin mí. Y por primera vez en mucho tiempo, Shigaraki no estaba seguro de si debía detenerlo o ayudarlo. Tomura sacudió la cabeza bruscamente, como si intentara desalojar físicamente esos pensamientos. El destello de duda. El fantasma de lo que pudo haber sido. No. Basta ya. Ese camino el que mi gorilla les ofreció estaba plagado de ideales ingenuos y falsas promesas. Esa mano, extendida mientras la ciudad se derrumbaba a su alrededor, había sido sincera. Demasiado sincera. Pero era un sueño, y Tomura había dejado de soñar hacía años. Amigos, murmuró con voz baja y amarga. No necesito amigos. Necesito un mundo que funcione de verdad. Se puso de pie, con las articulaciones doloridas, y le dio la espalda a la ventana. Esta sociedad me dejó pudrirme. Se construyó a costa de gente como yo, viviendo en la miseria, mientras ellos exhibían héroes como si fueran salvadores. Sus botas resonaban contra el suelo agrietado mientras se dirigía al centro de la sala, donde los supervivientes de la liga se reunían en silencio. Spinner, Magne, Davi, Compres con la máscara aún rota, Toga con las mangas manchadas de sangre, Tuice acurrucado en un rincón murmurando para sí mismo. Parecían supervivientes de una guerra que nadie recordaba haber comenzado. Tomura los miró de verdad. No eran soldados. No eran fanáticos. Simplemente eran personas destrozadas a las que el mundo había marginado. No habían perdido en camino. En realidad, no. All for One había perdido. Su tiempo había terminado. El de ellos apenas comenzaba. Tomura estiró los hombros, y el movimiento pareció definitivo. Lo intenté, dijo en voz alta, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. De verdad que sí. Toga levantó la vista desde donde estaba atando una venda, con un destello de curiosidad en sus ojos. Pensé, que tal vez había una posibilidad. Que podríamos romper el ciclo sin destruirlo todo. Que mi dorilla podría ser suficiente. Hizo una pausa. Dejó que el silencio se volviera denso. Pero él no lo es. No para esto. No para nosotros. Spinner dio un paso al frente con vacilación. Tomura, ¿y ahora qué? Los labios de Tomura se curvaron, no en una sonrisa, sino en una mueca de desdén. Ahora dejamos de esperar. Alzó la mano. 5 dedos extendidos. La misma mano que había convertido edificios, cuerpos y esperanza en polvo. Este mundo está enfermo. Los héroes solo ponen vendas y lo llaman cura. Apretó el puño. Así que lo derribamos. Arrancamos sus cimientos y lo reconstruimos a nuestra imagen. Se acabó esconderse. Se acabó vigilar. Si camino fue el principio, entonces lo que viene después será la purga. Sus ojos brillaban rojos bajo el desaliñado flequillo blanco de su cabello. No más reyes. No más héroes. Solo verdad. Dolor. Y cambio. Los labios de Toga se curvaron en una sonrisa. Spinner parecía inquieto, pero no dijo nada. Y en el oscuro corazón de su ruina, un nuevo fuego comenzó a alzarse. De vuelta en el hospital. Los rayos del sol se filtraban por la ventana del hospital, proyectando un cálido tono naranja sobre el suelo mientras las familias finalmente comenzaban a marcharse. Inko le dio a Izuku un último apretón en la mano. Llámame esta noche. Sin excusas. Lo haré, mamá. Madoka besó la frente de Rumi con sorprendente ternura. La próxima vez, deja que otra persona sea el cebo. No prometo nada, dijo Rumi con una sonrisa. Masaru asintió a su hijo con firmeza y orgullo. Mitsuki le revolvió el pelo a Bakugo y, milagrosamente, no recibió un bofetón. Mañana volveré con comida que no sepa a hospital, declaró. Mientras tanto, no se dejen secuestrar. Al cerrarse la puerta tras ellos, un silencio se apoderó de la habitación. Era el primer momento de verdadera quietud que los tres habían experimentado en días. Hasta un golpe suave. Entonces se abrió la puerta y una enfermera asomó la cabeza con los ojos brillantes.
Espero que no estén demasiado cansados. Tienen más visitas. Izuku parpadeó. Más. Luego llegaron las voces. Pasos. Una ráfaga de sonidos. Midori. Mina prácticamente se lanzó sobre la cama, rodeándolo con sus brazos en un brillante borrón rosa. Mina. ¿Estás bien? ¿Están todos bien? Sollozó, riendo mientras lo abrazaba con más fuerza. Nos diste un buen susto. Ten cuidado, advirtió Rumi, levantándose a medias de su silla. Ya está curado, dijo Momo, interviniendo con su habitual elegancia, con los brazos llenos de paquetes de ayuda, pero nos gustaría que siguiera así. La sala se llenó rápidamente. 17 rostros conocidos entraron a la vez. La clase 1, en todo su caótico esplendor. Rumi. Gritó Kirishima, abalanzándose sobre ella y abrazándola de lado. Me tenías histérico. Tú y todos los demás, murmuró Hiro al pasar, entregándole a Bakugo una caja envuelta. No digas que nunca hago nada bueno. ¿Estos fideos ova son picantes? Bakugo abrió la tapa. Claro que sí. Shoji asintió a cada uno de ellos en un saludo silencioso. Sato les entregó un recipiente con rollos de canela como si estuviera haciendo un regalo sagrado. Shinzo retrocedió un poco, con los brazos cruzados, pero su habitual tono seco se escuchó con claridad. Así que así es como luce el club de los supervivientes. Denki se acercó a la ventana, intentando ya enchufar una consola de videojuegos. Terapia. Es legítima. No está permitido, declaró Ira, ajustándose las gafas. Pero, podemos hacer una excepción. Solo por esta vez. Vaya, dijo Zero, esa podría ser la cosa más rebelde que hayas dicho jamás. Toru entró como es debido, vestida con una sudadera rosa pálido y vaqueros, sus zapatos chirriando ligeramente sobre el suelo de baldosas. Traje bocadillos y una lista de reproducción. Pero lo juro, si alguien vuelve a llorar, yo también voy a llorar. Tomamos nota, dijo Fumikage, quien permanecía de pie con los brazos cruzados y una expresión respetuosa en el rostro. Nos alegra mucho verlos a todos a salvo. Shoto dio el último paso al frente. Miró fijamente a Izuku, luego a Rumi, después a Bakugo y asintió lentamente. Traje, cajas de jugo. Hubo un latido. Ay, Todoroki, dijo Mina con dulzura, extendiendo la mano para tomar uno. Eso es tan propio de ti. Shoto parpadeó. Son de sabor a manzana. Rumi intentó no reírse. Izuku fracasó por completo. Mientras el grupo se acomodaba con las mochilas en el suelo, las sillas juntas y las voces entremezclándose, hubo un momento en que los tres, Izuku, Rumi y Bakugo, intercambiaron miradas. Habían sobrevivido al enemigo. Ahora tenían que sobrevivir a esto. El caos. El ruido. La fuerza bruta de 17 adolescentes ruidosos y ferozmente leales que se negaron a rendirse incluso cuando el mundo intentó separarlos. Ya no eran solo compañeros de clase. Eran una familia. Y en ese momento, eso significaba ruido, risas, comida, chistes incómodos y un poco de honestidad emocional mal controlada. Izuku echó la cabeza hacia atrás contra la almohada, Rumi se recostó a su lado, mientras Bakugo ponía los ojos en blanco al otro lado de la habitación al ver a Denki y Hiro discutiendo sobre el volumen. Bienvenido de nuevo, dijo Momo en voz baja, acomodándose junto a su cama. Izuku miró a su alrededor, viéndolos a todos con claridad. Sí, dijo. Es bueno estar de vuelta. La habitación del hospital no tenía derecho a contener tanto ruido. Mina había conseguido un mini altavoz y ya estaba preparando una lista de reproducción titulada Fiesta de baile postraumática. Denki y Zero intentaban convencer a Shoji de que bailara. Shoji no bailaba. Hiro puso los ojos en blanco desde el alféizar de la ventana. Sois todos los peores mecanismos de defensa que he visto en mi vida. Te equivocas, dijo Denki con una sonrisa. Somos el mejor mecanismo para sobrellevarlo. Eres una migraña andante, murmuró Hiro. Lo oí, gritó él, pero ella ya estaba subiendo el volumen del altavoz. Ira, dijo Fumikage con su seriedad habitual, tu técnica de agitar los brazos durante ese movimiento de sillas fue impresionante. Se trataba de una coordinación de movimientos basada en la forma, explicó Ida con orgullo, imitando los movimientos con mímica. No puedo creer que este sea nuestro sistema de apoyo, le susurró Rumi a Izuku mientras se apoyaba en su costado, ocultando una sonrisa. Se rió entre dientes. Sí. Estamos perdidos.
Junto a la pared del fondo, Kirishima estaba echando un pulso a Sato sobre una mesita auxiliar mientras Thor comentaba la lucha como un locutor deportivo. Iba a por la culpable. Espera, Sato se está estabilizando con el core. Tras un chirrido metálico y un chasquido de plástico, la mesita plegable se derrumbó. ¡No! Gritó Toru. Tu fuerza es admirable, gimió Kirishima, sacudiendo su muñeca. ¡Ay! Bakugo se burló desde su asiento al otro lado de la sala, con los brazos cruzados. Idiotas. Todos ustedes. Oh, no te creas superior a eso, dijo Ochako con una sonrisa, dándole un codazo mientras se sentaba a su lado. Él la miró parpadeando, sorprendido de que se hubiera unido a él lejos de la multitud. Ella no lo miró, simplemente contempló el resto del caos. Fuiste bastante imprudente ahí atrás. Cumplí con mi cometido. No dije que no lo hicieras, dijo ella en voz baja. Pero, sigues siendo imprudente. Gruñó. Estabas mirando. Por supuesto que estaba mirando. Ella lo miró de reojo. ¿Crees que no estaba preocupada? Al principio no respondió. Simplemente se quedó sentado, con las manos apoyadas en las rodillas y la mandíbula tensa. No me gustó verte en esa zona de guerra, añadió en voz más baja. Bakugo se movió ligeramente. Tampoco fue un paseo por aquí. Se quedaron en silencio un instante. El tiempo suficiente para que el bullicio de la habitación llenara el espacio entre sus palabras. Shoto intentaba leer la etiqueta nutricional de un zumo de manzana como si contuviera un secreto prohibido. Mina y Rumi discutían acaloradamente sobre quién ganaría en un duelo de baile. Denki había vuelto a subir el volumen de la música. Me alegro de que estés bien, Katsuki, dijo Ochako, mirándolo finalmente a los ojos. Esta vez no apartó la mirada. Sí, murmuró. Tú también, cara redonda. Ella sonrió. No era una sonrisa burlancia, simplemente una sonrisa dulce. Y luego, ¿verdad o reto? Exclamó Mina a todo pulmón. Lo haremos. La habitación está demasiado cargada de emociones. Necesitamos caos. Vamos. Rumi se puso de pie, con las manos en las caderas. Estoy dentro. Siempre estás ahí, murmuró Hiro. Primera víctima. Mina giró dramáticamente y señaló. Izuku. ¿Verdad o reto, chico héroe? Izuku gimió. ¿Por qué siento que pierdo de cualquier manera? Porque sí. Sonrió. Rumi le dio un codazo. Vamos, Zuku. Anímate. Bakugo gruñó en voz baja. Si esto se convierte en otro juego de ¿a quién quieres? Me voy. Ah, ¿sí? Denki sonrió con sorna. ¿Por qué? ¿Hay algo que no quieras oír? Kirishima ya estaba sacando una moneda como si se tratara de un evento oficial. Y así, la habitación se sumió aún más en el caos. Muy bien, chico héroe. Mina sonrió como si el mismísimo diablo le hubiera entregado un portapapeles. ¿Verdad o reto? Izuku gimió. ¿Verdad? Cobarde. Rumi tosió tapándose la boca con el puño. Los ojos de Mina brillaron. De acuerdo, entonces. Atlas, cuando te lanzaste contra Camino, ¿qué era exactamente lo que te pasaba por la cabeza? La sala quedó en silencio por un instante. Izuku parpadeó y luego se frotó la nuca. Principalmente, no te mueras. Seguido de cerca por si lo arruino, Rumi me va a regañar. Por supuesto. Murmuró Rumi, dándole un codazo con el pie. Pero también, añadió, mirando a la sala llena de compañeros, estaba pensando en todos ustedes. En que si no lo lográbamos, seguirían luchando. Eso me ayudó a seguir adelante. La habitación se suavizó por un instante. Qué aburrido, gruñó Bakugo, solo para romper el momento. Rumi. Mina señaló. ¿Verdad o reto? Atrévete, dijo inmediatamente. Denki soltó una risita. Está a punto de provocar un problema a propósito. Obviamente, dijo con una sonrisa. Mina se frotó las manos como una villana de dibujos animados. Te reto a que te sientes en el regazo de Izuku y lo beses con ganas. Siempre lo digo en serio. Rumi ya estaba en movimiento antes de que nadie pudiera reaccionar. Se sentó a horcajadas sobre el regazo de Izuku, le acarició el rostro y le dio un beso que hizo que Mina gritara. Ok, espera. No creí que realmente habrías. Denki se lanzó detrás de Shoji. Protege mis ojos. Sí. Hiro levantó el puño y soltó una carcajada. Shoto parpadeó.
¿Esto forma parte del juego? Shoto, dijo Momo con dulzura, cariño, ahora es el momento. Rumi finalmente se apartó, con una expresión de autosuficiencia mientras Izuku parpadeaba como si hubiera olvidado cómo respirar. ¿Satisfecho? No. Coreó la mitad de la clase. Vale, vale. Rió Zero. Mi turno. Toru, ¿verdad o reto? Es verdad, dijo rápidamente, aferrándose a su caja de zumo como si fuera un escudo. Zero sonrió. De acuerdo, chica invisible. ¿Cuál es tu placer culposo secreto? Dudó un momento, y luego susurró. Me gusta usar esmalte de uñas con mucho brillo. Un brillo cegador. Me hace sentir elegante. Respeto, dijo Mina, extendiendo la mano para chocar los 5. Equipo del brillo. Shinzo, dijo Denki sonriendo. ¿Verdad o reto? Ni siquiera se inmutó. Atrévete. Pelea conmigo. Shinzo parpadeó. ¿Emocionalmente o físicamente? Sí. Shinzo se puso de pie como si estuviera a punto de pelear. Denki se apresuró a esconderse detrás de Tsuyu. Vale, vale, basta ya. Interrumpió Ida, haciendo gestos de karate. Debemos mantener la integridad del juego. ¿Estás enfadado porque nadie te ha retado todavía? Bromeó Chaco con una sonrisa. Oh, está bien, dijo Mina abalanzándose. Y Ida, ¿verdad o reto? Verdad. ¿Cuál es tu palabrota favorita que no admites conocer? La sala estalló de expectación. Ida hizo una pausa, mirando a su alrededor con expresión atormentada, y luego susurró como si fuera un conocimiento prohibido. Que todo se vaya al infierno. Eres un auténtico rebelde, susurró Zero con fingida admiración. Shoto se inclinó hacia él. El mío es bastardo. Estoy muy orgullosa de ti, dijo Momo con solemnidad. El juego se descontroló. Kirishima tuvo que hacer flexiones con Bakugo sentado sobre su espalda. Hiro tuvo que cantar una balada de amor usando solo sonidos de rana. Fumikage fue retado a chocar los 5 con Dark Shadow en el aire. Momo confesó que una vez, por error, creó gas lacrimógeno durante la clase de química al interpretar mal una proporción. La verdad exacta era que aún sueña con la vez que se resbaló con gelatina en la cafetería. Finalmente, todas las miradas se dirigieron de nuevo, esta vez hacia Bakugo. Muy bien, Bakugo, dijo Ochako inclinando ligeramente la cabeza. ¿Verdad o reto? La miró con los ojos entrecerrados y luego sonrió con sorna. Es verdad. De acuerdo, dijo, sonriendo lo justo para resultar peligrosa. ¿Cuándo vas a dejar de fingir que no te importamos? La habitación quedó en silencio. La sonrisa burlona de Bakugo vaciló. Por un instante, una expresión sincera cruzó su rostro. Luego desvió la mirada con una mueca de desdén. Tal vez cuando dejes de llamarme Bakugo, como si no fuéramos ya demasiado cercanos para eso. Ochako parpadeó. Mina gritó. ¿Qué significa eso? Bakugo se puso de pie. Voy a buscar agua. Está corriendo. Aulló Hiro. No por sus sentimientos, añadió Kirishima con tono servicial. Los odio a todos, gruñó Bakugo. Pero no parecía enfadado. Solo nervioso. Lo cual, francamente, era peor. Finalmente, el torbellino amainó. La música bajó de volumen. Los bocadillos se agotaron. Las risas dieron paso a murmullos más suaves, de esos que persisten cuando el cansancio empieza a hacer mella pero nadie quiere irse todavía. Rumi se excusó con Mina y se dirigió a la ventana. Sus siluetas se recortaban contra la luz menguante. Shinzo permaneció cerca de la cama de Izuku, con las manos en los bolsillos. Momo se sentó a los pies de la cama, delicada y serena, con la mirada fija en Izuku. Y Shoto, se quedó en un rincón, mirando fijamente la caja de jugo como si le debiera respuestas. Has estado muy callada, dijo Izuku con suavidad, mirando a Momo. Ella levantó la vista, sorprendida, y luego sonrió. Simplemente, lo estoy asimilando. Inclinó la cabeza. ¿Qué estás asimilando? Que estés bien, dijo. Que todos estemos bien. Que aún podamos superar esto. Sus ojos recorrieron la habitación. No me di cuenta de cuánto había estado conteniendo la respiración hasta que los volví a ver. Izuku vaciló. Siento haberte preocupado. No tienes que disculparte, dijo rápidamente. Luego, con voz más suave, haces mucho por todos nosotros. Llevas una carga enorme. Se encogió de hombros. Es lo que tengo que hacer.
Le tocó la mano con delicadeza, pero su agarre era firme. No. Es lo que tú eliges hacer. Eso es lo que te convierte en un héroe, Izuku. Parpadeó, algo sorprendido. Gracias, Momo. Y. Para que conste, añadió con una sonrisa burlona, creo que manejaste muy bien ese beso de verdad o reto. Se puso rojo. Momo. Ella rió, de forma genuina y ligera, y él se dio cuenta de cuánto había echado de menos ese sonido. Vale, pero en serio, dijo Mina, sentada junto a Rumi en la ventana, tú e Izuku hacéis una pareja tan increíblemente atractiva que es casi injusto. Rumi sonrió con sorna. Lo sé. Dios mío, ni siquiera lo vas a negar. ¿Por qué lo haría? Rumi se encogió de hombros, estirándose con pereza. Él es mío. Yo soy suya. Así de simple. Mina le dio un codazo en el hombro. Sí, bueno, ¿por cómo lo has estado mirando desde que llegamos? Ustedes dos son inseparables, en el sentido más empalagoso y romántico posible. La sonrisa burlona de Rumi se suavizó. Sí. Lo somos. Hubo una pausa antes de que Mina añadiera, un poco más bajo. Tenía miedo de que los hubiéramos perdido. Ni siquiera sabía lo asustada que estaba hasta que recibimos la llamada de que estaban bien. Rumi se giró, con la mirada seria. Oye. Sigo aquí. Mina la miró. Bien. Porque no estaba preparada para perder a mi compañera de caos. Se golpearon las cabezas suavemente. Igual, meñique. Shinzo se apoyó contra la pared, observando a Izuku con una ceja arqueada. Eres un imán para la locura, ¿sabes? Izuku soltó una risa cansada. Estoy bastante seguro de que sabías a lo que te exponías. En realidad no. Vine aquí por un traslado de departamento, no por un drama bélico emocionalmente intenso. Izuku ladeó la cabeza. Pero te quedaste. Sí. Shinzo desvió la mirada. Resulta que, formar parte de algo así, es bastante adictivo. Izuku lo observó. Eres uno de los nuestros. Lo sabes, ¿verdad? Shinzo no respondió de inmediato. Pero luego asintió. Creo, finalmente lo creo. Izuku sonrió. Bien. Porque ahora estás atrapado con nosotros. Menudo equipo de rescate, murmuró Shinzo. Todo corazón. Cero cordura. Shoto seguía de pie a un lado, mirando la caja de zumo. Finalmente, Momo se acercó. Es solo jugo de manzana, dijo con suavidad. Lo sé, respondió, mirándolo fijamente. Pero no entiendo por qué aparece la vitamina C 2 veces. Momo parpadeó. Yo, tampoco estoy segura. Se giró hacia ella. Además, Bakugo y Ochako son raros. Momo le dedicó una sonrisa diplomática. Esa es una forma de decirlo. Hizo una pausa. ¿Crees que están saliendo? Creo que no saben lo que están haciendo, respondió Momo. Shoto asintió. Es confuso. La mayoría de los sentimientos lo son. Shoto la miró con una sinceridad sorprendente. Me alegra que estés a salvo, Yaoyorozu. Ella sonrió. Tú también, Todoroki. Luego volvió a señalar la caja de jugo. Todavía tengo que averiguar qué hacer con esto. Por supuesto que sí. Al otro lado de la habitación, la energía se había transformado en algo más suave, igual de lleno de amor, pero de un tipo diferente. Tranquilo. Apacible. Ese tipo de amor que solo surge cuando se ha superado algo juntos. Y en el centro de todo, Izuku estaba sentado con cicatrices que jamás desaparecerían, Rumi a su lado, sus amigos a su alrededor, y por una vez, no sintió el peso del mundo. Simplemente se sentía como en casa. Momentos después. Los envases de comida para llevar estaban esparcidos por todas partes. Cuencos de curry, cajas bento, una cantidad alarmante de dulces cortesía de Denki y Toru. Bakugo se había apropiado de la mesita auxiliar del hospital y protegía su soba picante como un dragón que atesora oro. Pero la verdadera atención se centró en los dos idiotas que compartían una cama de hospital como si fuera su sofá particular. Izuku y Rumi estaban sentados hombro con hombro, con las piernas entrelazadas bajo la manta. Ella robaba de su plato sin permiso. Él no se quejó. Simplemente ajustó la bandeja para que tuviera mejor acceso. De vez en cuando, se inclinaban, hablaban en voz baja y reían de algo íntimo. En un momento dado, Rumi le besó la sien. Izuku le acarició el cabello con la nariz. Fue una desvergüenza.
Una desvergüenza absoluta. Vale, espetó Hiro finalmente, dejando caer los palillos. ¿Cuándo es la maldita boda? Esto es una locura. Todas las cabezas en la sala se giraron. Rumini pestañeó. Simplemente sonrió con sorna. Después de la graduación. La habitación explotó. ¿Qué? Gritó Mina, poniéndose de pie de un salto. Graduación. Repitió Denki, con la boca llena de arroz. Ya lo estás planeando. Chilló Toru. Ni siquiera me dejaron llorar primero. Acabas de sobrevivir a camino. Ladró Ida, de pie como si estuviera en una audiencia formal. ¿Vas a pasar directamente al matrimonio? Rumi se estiró, completamente imperturbable. Hablamos de ello anoche. Está decidido. Él es mío, yo soy suya. Cuando terminen las clases, nos casaremos. ¿Como si estuvieran casados de verdad? Preguntó Zero, con la mandíbula desencajada. Nada de engaños, dijo Izuku con total seriedad. No nos interesa nadie más. Somos nosotros. Momo se llevó una mano al pecho. Eso es, realmente hermoso. Y un poco asqueroso, murmuró Denki, parpadeando. Yo llamo a la dama de honor. Gritó Mina. No hay vuelta atrás. Así no funcionan las cosas, dijo Momo, pero aún así sonreía. Al otro lado de la habitación, Bakugo gimió, clavando el tenedor en su soba con más fuerza de la necesaria. TCH. Malditos enfermos. Estás enfadado porque lo veías venir, replicó Rumi con una sonrisa. Bakugo frunció el ceño. Lo supe en el instante en que ustedes dos no pudieron pasar 20 minutos sin mirarse a los ojos y susurrarse. Prácticamente me propusieron matrimonio anoche delante de mí. Hubo una breve pausa. Entonces Hiro frunció el ceño. Espera, ¿anoche? ¿Estuviste allí? Bakugo la miró con los ojos entrecerrados. No empieces. Denki se inclinó como un duende. Apuesto a que se refiere a algo casi tan malo como un avión. Cállate, gruñó Bakugo. Momo se atragantó con el agua. Ochako se tapó la cara con la mano, murmurando. Oh no, otra vez no. Shoto parpadeó mientras bebía jugo de manzana. Técnicamente, el avión fue peor. Nezu estaba allí. Hiro gimió. Prometimos no volver a sacar el tema. Espera, Kirishima parpadeó. ¿Qué incidente aéreo? No. Exclamó Denki, sobresaltado. Clasificado. Es información confidencial y tú no tienes por qué saberlo. ¿Por qué tú lo sabes y yo no? Protestó Zero. Porque estábamos allí, siseó Hiro. Herida emocionalmente, añadió Momo, aún nerviosa. Bakugo cruzó los brazos y se hundió más en la silla. Lo juro, si hubieran vuelto a empezar anoche, me habría tirado por la maldita ventana. Izuku tosió tapándose la boca con la mano, intentando claramente no reírse. Rumi. Ella simplemente dio un sorbo a su bebida y parecía demasiado complácida. Después de la graduación repitió, mostrando una sonrisa, no olvides apuntar la fecha. El caos propio de la boda no había cesado, simplemente había evolucionado. Rumi seguía acurrucada junto a Izuku, prácticamente sentada en su regazo. Tenía el brazo sobre su pecho. Él le dio el último bocado de curry sin quejarse. Mientras tanto, el resto de la clase 1 estaba completamente desquiciada. De acuerdo, dijo Zero, inclinándose hacia adelante con un gesto dramático. Resolvamos esto ahora mismo. ¿Boda en la playa o en la cima de la montaña? Cima de la montaña, entonó Fumikage, con los ojos brillantes. Rodeada de cuervos. Siniestra. Poderosa. Por supuesto que no. Replicó Mina. Obviamente son una pareja de esas que disfrutan de una puesta de sol en los acantilados. Un vestido vaporoso. La camisa medio desabrochada. Fuegos artificiales. Yo me decantaría por la playa, dijo Rumi con indiferencia. Hay bikinis. Es más fácil limpiarse. Y además, ya tengo en mente el perfecto. Izuku se sonrojó. ¿Ya estás pensando en la limpieza? Por supuesto, dijo con una sonrisa burlancia. Además, tú con smoking y las mangas remangadas. Ese sí que es un premio. ¿Podemos dejar de imaginarlo así mientras aún estoy haciendo la digestión? Denki hizo una mueca de asco. Oh, vamos a tener una boda de ensueño. Exclamó Toru. Ahora voy a hacer la distribución de las mesas. Tengo hojas de cálculo, dijo Momo con orgullo.
¿En serio estás planeando toda la boda ahora? Preguntó Ida, horrorizado y, de alguna manera, también contribuyendo a una columna en el cuaderno de Momo. Por supuesto que sí, dijo Ochako, llevándose una galleta de arroz a la boca. ¿Qué más se puede hacer cuando dos compañeros de clase se declaran amor eterno entre bocado y bocado de curry? Quemen las pruebas, murmuró Bakugo. ¿Estás loco? Están enamorados y son muy capaces, bromeó Hiro. Claro que sí. Gruñó. Las risas, las bromas, las miradas cómplices entre algunos de los otros estudiantes, era como un bálsamo. Por una vez, no había villanos. Ni alarmas. Solo comida, amistad y planes para un futuro descabellado que parecía posible. Entonces. Toc, toc. La puerta se abrió con un crujido y entró Aizawa, tan inexpresivo y con aspecto de estar falto de sueño como siempre. Justo detrás de él o, más precisamente, encima de él, Nezu, cómodamente posado sobre su hombro. La habitación se ordenó de inmediato. Casi por completo. ¿Deberíamos saludar? Susurró Denki. Siéntate, Denki, siseó Hiro. Aizawa echó un vistazo a las bandejas a medio comer y a los estudiantes desparramados por todas las superficies disponibles. Me alegra ver que todos siguen vivos, murmuró. Y ruidosos. ¿Te encanta? Susurró Mina. No respondió. Nezu bajó de un salto y juntó las patas. Vaya, vaya, qué acogedor. Y huele a takoyaki aquí dentro. Delicioso. ¿Tenemos que desalojar el lugar? Preguntó Momo, recogiendo basura instintivamente. Aizawa levantó una mano. No. Permanezcan sentados. Esto les concierne a todos. Ahora la habitación estaba en silencio. Aizawa se cruzó de brazos. Tras consultar con el profesorado y la administración, y a la luz de los recientes acontecimientos. ¿Te refieres a la ciudad que explota? Preguntó Denki, intentando ayudar. Sí, dijo Aizawa con expresión inexpresiva. Hemos decidido hacer un ajuste temporal. Nezu dio un paso al frente, moviendo la cola. Todos los estudiantes de la UA tendrán una semana en casa con sus familias, anunció. Tiempo para descansar. Tiempo para recuperarse. Y lo más importante, tiempo para que sus familias decidan si desean que continúen asistiendo a la UA. Un profundo silencio se apoderó de la sala. Algunos estudiantes parecían sorprendidos. Otros, ya parecían preocupados. ¿Ellos deciden? Preguntó Ochako en voz baja. Siempre ha sido su derecho, respondió Aizawa con la mirada fija. Pero ahora es más importante que nunca ser transparentes. No más secretos. No se puede ocultar el peligro. Tienen que elegir. Realizaremos visitas a domicilio durante la semana, añadió Nezu. Un maestro o miembro del personal hablará directamente con sus familias, les explicará nuestras medidas de seguridad, nuestra misión y lo que está por venir. Aizawa miró hacia Izuku, luego a Rumi y luego a Bakugo. Después de lo ocurrido en camino, no podemos permitirnos seguir fingiendo que esto es normal. Entrenamos soldados. Héroes. Todos ustedes merecen elegir este camino con plena conciencia. Y sus familias también. Por un momento, nadie habló. Entonces Kirishima exhaló. Supongo que es hora de recordarles a mis padres quién crió a un hombre. Zero asintió. ¿Crees que los míos se asustarán cuando vuelvan a ver las imágenes? ¿Crees que el mío se asustará cuando le diga que quiero quedarme? Murmuró Hiro. Shoto habló en voz baja. Mi padre ya está, al tanto. Momo miró a Izuku y a Rumi. Los dos os quedaréis, ¿verdad? Izuku tomó la mano de Rumi y la apretó suavemente. Nadie me va a desviar de este camino. Lo mismo digo, añadió Rumi, mostrando los dientes en una sonrisa. Lucharé contra cualquiera que lo intente. Bakugo se burló. Tendrás que ponerte en la fila. Aizawa asintió levemente en señal de aprobación. Una semana, repitió. Aprovéchala bien. Aizawa echó un vistazo al reloj de la pared. 10 minutos, dijo simplemente. Después, se acaban las horas de visita. Nezu asintió levemente. Es hora de empezar a despedirse por esta noche. No lo dijeron, pero todos lo oyeron en la pausa que siguió. Esta podría ser la última vez que estén todos juntos. La habitación, antes vibrante y bulliciosa, se fue quedando en silencio poco a poco. La sonrisa de Mina se desvaneció ligeramente. Kirishima se frotó la nuca, mirando a cualquier parte menos a la puerta.
Hiro tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre su rodilla. Ochako permaneció inmóvil, inusualmente silenciosa. El sarcasmo habitual de Shinso se desvaneció en una quietud cansada. Ni siquiera Denki contó un chiste. El peso de la despedida no solo por esa noche, sino posiblemente por algo más flotaba en el aire. Nadie quería decirlo en voz alta. Así lo hizo Izuku. Se inclinó hacia adelante en la cama, con voz tranquila pero firme. Sé lo que están pensando, dijo, recorriendo la habitación con la mirada. Que esto podría ser el final. Que esta podría ser la última vez que estemos todos juntos en una misma habitación. Que algunos de nosotros quizás no volvamos. Hizo una pausa. No lo creo. Las cabezas se giraron. No lo creo, porque los conozco, dijo. A todos ustedes. He visto de qué están hechos. Los he visto luchar. Los he visto caer. Los he visto levantarse. Son mis compañeros de clase, pero más que eso, son mi familia. Todos y cada uno de ustedes. Los miró a cada uno a los ojos, uno por uno. Kirishima, no, estamos demasiado cerca para eso ahora. Eihiro, tú nunca te rindes. Mina, tú traes luz cuando más la necesitamos. Momo, llevas encima más de lo que nadie se imagina, y aún así te mantienes firme. Katsuki, luchas con uñas y dientes por la gente que amas, incluso cuando no lo dices. Kyoka, Anta, Denki, habéis mantenido la posición cuando todo intentaba doblegarnos. Fumikage, Mezo, Masirao. Ustedes son nuestra base. Tsuyu, Ochako, Tenya, nos mantenéis con los pies en la tierra, pero nunca dejáis de crecer. Toru, Rikido, Yuga, nos recuerdan lo que significa seguir adelante. Shoto, estás aprendiendo a sentir, y lo haces con más fuerza de la que nadie te reconoce. Hitoshi, tú elegiste esto. Tú luchaste por esto. Y te lo ganaste. Y Rumi, se giró, sonriendo al encontrarse con su mirada. Nunca me has dejado caer. Ni una sola vez. Extendió la mano y entrelazó sus dedos con los de él, su sonrisa burlona atenuada por un discreto orgullo. Izuku se volvió hacia el resto. Nos vamos a casa. Pero este no es el final. Volveremos. Lucharemos por ello. Aunque nos cueste hasta la última gota de fuerza, volveremos a estar juntos. Volveremos a la UA juntos. Hubo un instante de silencio. Entonces Eihiro se puso de pie, con el puño cerrado. Por supuesto que lo haremos. Estoy dentro, dijo Kyoka con voz firme. Lo mismo digo, asintió Ochako. Todavía no he terminado. Una a una, las voces se unieron. Confiadas. Unidas. Shoto simplemente dijo. Volveré. Momo inclinó la cabeza. Lucharé por esto. Cuenten conmigo. Denki levantó el puño. Incluso Katsuki murmuró. No voy a perder contra ninguno de ustedes, así que será mejor que regresen. A muchos se les llenaron los ojos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de determinación. Por amor. Mientras los últimos minutos transcurrían, cada compañero se movía por la sala. Saludos. Abrazos. Palabras en voz baja. Promesas. Nos vemos en una semana. Quizás antes, quién sabe. No dejes que decidan por ti. Llamaré todos los días. Te traeré algo de comer cuando volvamos. La habitación se fue vaciando poco a poco. Y cuando Rumi, Katsuki e Izuku quedaron una vez más en la silenciosa habitación del hospital, permanecieron en silencio por un momento. Hasta que Rumi exhaló. Bueno, ahora solo tenemos que regresar. Izuku se apoyó en su hombro, con los ojos cansados pero firmes. Lo haremos. Bueno gente, ese fue el capítulo número 40, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.